¿Cómo percibe usted ya esta situación de emergencia, de desastre que se registra en estos momentos en el Perú? ¿Ha habido, desde su punto de vista ya como profesional, negligencia en la construcción de algunas obras que estamos viendo no han respondido exactamente a esa tarea que debe ser la prevención? Bueno, mire, lo que yo debo destacar es que acá en el Perú se aprobó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Ya? Y gracias a ese sistema es que el gobierno nacional ha podido responder con el Comité de Emergencia Nacional, a tal punto que todo el Consejo de Ministros prácticamente está comprometido en este Comité de Emergencia Nacional. Ya. Esto quiere decir, para que en la instancia más alta del gobierno esté involucrado totalmente en el desastre, ya nos está señalando la magnitud del desastre en el país, que es muy grave, calamitosa, porque prácticamente ha afectado pues a todas las regiones costeras del país, ¿no? Y algunas regiones andinas del país. Ahora, yo leía unas declaraciones suyas ayer al semanario Gileran en sus 13, que ciertamente apuntan a una visión técnica del tema y además a una crítica abierta de cómo estamos en tema de infraestructura. Usted, por ejemplo, plantea que cómo es posible que no haya construcción de drenes en las principales carreteras del país, ¿no? Y que esto ha sido, digamos, el denominador común en estas desgracias que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todos los años se proyectan lluvias intensas en esta temporada del año y nunca se tuvo la previsión, ni las empresas pequeñas, ni las empresas grandes, ni los consorcios, etcétera, etcétera, en tomar como un tema elemental la construcción o la ejecución de drenes en estas vías? Mire, lo que pasa es que lamentablemente todos los ejecutores de obra, ya no voy a hablar en términos de profesiones, todos los ejecutores de obra no hemos tomado en cuenta el concepto de la gestión de prevención y reducción del riesgo. Este es un concepto transversal que debe ser inherente en la concepción, en la planificación, en el diseño de todas las obras, porque naturalmente lo que queremos son obras seguras, edificaciones seguras, ciudades seguras. Es decir, para que se cumpla esa condición de que estemos haciendo ciudades y edificaciones seguras, naturalmente tenemos que revisar el entorno urbano, el entorno en el cual se encuentra en el cual se encuentran las obras y el territorio que esto involucra. Ya que usted me ha hablado de las carreteras, mire, en todos los valles del país es un solo territorio, integrado en forma transversal, desde las cotas más altas hasta las cotas más bajas. Sobre ello corre un río y digamos, inunda con sus aguas a todo un valle, que es lo que le permite lograr su fertilidad. Es un valle, es una sola unidad geológica, no solamente geográfica, sino también geológica, hidrológica. Y entonces cuando cruzamos con una carretera que atraviesa el valle, no podemos partirla, porque es una sola unidad. Y entonces lo que hacemos es, al colocar una carretera, como que dividimos el territorio como si fueran dos territorios distintos. Y entonces, ¿dónde está el concepto de integralidad, de unidad que existe en una unidad geológica? Y entonces lo que ha ocurrido ahí es que ignorar que en algún momento van a venir avenidas, quiero decir, cauces, una magnitud de agua importante en épocas de lluvia, y si eso no se ha advertido con la suficiente precaución, pues esas carreteras se van a convertir, digamos, en un frente de embalsamiento de las aguas, y al tener ese efecto de retener las aguas, lo que va a hacer es va a erosionar ese talud y en buena cuenta va a destruir la carretera. Y entonces, lamentablemente, fue una omisión de ese concepto en la construcción de las carreteras. Le moleste o no le moleste al Ministerio de Transportes, pero esa es la realidad de las cosas. Le moleste o le moleste a los que construyeron y a los que diseñaron, tienen que reconocer que se olvidaron de que estamos hablando que el territorio de la naturaleza es una sola unidad.
Ahora, hay otro detalle que ha estado ya y que se percibe ciertamente a raíz de todos estos desastres, ¿no? Ciudades que están ubicadas cerca justamente al cruce de ríos, ¿no? Lima es una de estas ciudades, Tumbes es un caso muy, digamos, que se puede percibir con facilidad. ¿Qué tan difícil es, y utilizando lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no?, construir o generar ciudades seguras? Porque estas ciudades están expuestas todos los años, o por lo menos por la gravitación que existe en los cambios climatológicos, a estas situaciones de riesgos y desastres, ¿no? Mire, bien sabemos que los cauces de los ríos, sus riberas, en todos estos años lo que se ha producido es una ocupación informal, irregular, irresponsable, porque hay que ponerle los términos adecuados de acuerdo a cada actor que ha participado en esta ocupación. Y lo que ha ocurrido es que han estrechado el cauce y de forma tal, en forma tan peligrosa, que cuando vienen cauces, digamos, cuando viene un caudal de agua mayor, fuera de, digamos, del comportamiento regular, lo que va a pasar es que estas aguas van a ocupar el espacio que necesitan para descender. Pero es interesante comparar entre lo que llevan nuestras aguas. Nuestras aguas se convierte en un huaico tremendo, en donde, increíble lo que hemos visto en esta ocasión, donde hemos visto la cantidad de maderos que bajan por el huaico, la cantidad de basura que bajan por los huaicos. En esta oportunidad han descendido animales por estos cauces de agua. Es más, nosotros casi una visión lúdica tuvimos en el caso cuando descendieron los cilindros. Impresionante cómo los cilindros pues rebotaban, ¿no?, en uno de los puentes. Oiga, esto es absolutamente lúdico, ya ese tipo, digamos, de imágenes que tenemos. Por cierto, pues el caso de esta señora, además, saliendo de entre los maderos, ¿no? O sea, es impresionante. Pero sin embargo, cuando Ecuador nos muestra sus videos de cómo ellos han encauzado las aguas en otras rutas alternas, Agua Limpia desciende. Entonces, ¿por qué en el Perú desciende todo un caudal de lo que, con la disculpa de las personas y de los animales, parece que todo lo que no sirve, que las personas han arrojado al río, a sus riberas, desciende, mientras en el Ecuador, con otro nivel de cultura, con otro nivel de responsabilidad, pues parece ser que las aguas solamente llevan aguas limpias como debiera ser. Y aquí, en términos ya urbanísticos, en términos de la profesión como usted como arquitecto, como profesional, ¿qué cree qué nos diferencia en este momento de lo que ha hecho Ecuador y lo que no hemos hecho nosotros? Bueno, así como hemos visto que hay planificación territorial, quiero decir, a nivel de ordenamiento territorial, a nivel digamos, de región o de subregión, naturalmente en el frente urbano también hay que hacer planificación urbana. Y hay que rescatar también, y ahí es importante porque la verdad hay que saber reconocer, que en el caso de Guayaquil, por ejemplo, nos han compartido el video en el cual se ha implementado un plan maestro del drenaje pluvial. Así es. Y esto que permite evacuar las aguas. Y son localidades donde llueve mucho, ¿eh? Claro, allá llueve mucho. Así han montado un sistema de alcantarillas, pero de alcantarillas también principales y con un bombeo hacia el río Guayas o hacia los ríos colindantes. Y entonces quiere decir que hay un nivel de planificación y hay un nivel de previsión que no ha existido, hay que reconocer, no existe en nuestro país, y que este tipo de obra responde justamente dentro de la visión de prevención y reducción de riesgos. Nuestros planificadores, no nuestros planificadores, sino nuestras autoridades municipales han ignorado el aporte de los planificadores y por eso no los han contratado. Por eso es que yo pienso de que en este momento, en este proceso de planificación y de reconstrucción, se tiene que darle la oportunidad
para que los profesionales, especialmente los especializados, asuman la responsabilidad del desarrollo. Ahora, hay un tema que ayer ha enfatizado el propio presidente de la República, ¿no? Es la etapa de la reconstrucción, ¿no? Cifras más, cifras menos, un elemento central que va a pesar en la reconstrucción es qué hacemos o qué hacer o cómo se proyecta con aquellas poblaciones que por años han estado ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo, ¿no? Aquí pesa mucho, uno primero, el principio de autoridad, ¿no? ¿Cómo es posible que estas poblaciones se ubiquen contando con licencias, habiendo informes que muchas veces no le dan luz verde, pero persisten allí? Entonces, ¿cómo planificamos? Justamente quería llegar a lo que usted mencionaba. ¿Cómo planificamos con un principio de autoridad? Cuando en el Perú muchas veces estas cosas se convierten y se van a la inversa, van en camino adverso. Yo primero quisiera adelantar un tema, ya que me he referido a las autoridades regionales y municipales. La experiencia hoy, claro, es muy cruel lo que está pasando, pero tampoco esto no está separada de lo que ha venido ocurriendo en la evaluación de los comportamientos de nuestras autoridades regionales y locales en los últimos 10 años. No nos podemos olvidar de todas las investigaciones y responsabilidades encontradas en presidentes regionales y alcaldes, y además la prueba visible es que varios de ellos están en la cárcel. Y entonces, y hoy nos está desnudando todo, está desnudando la responsabilidad que han tenido las autoridades, la responsabilidad de la población y cómo se ha actuado pues frente a los retos que exige el país. Creo que acá debemos empezar con mejorar la cultura ciudadana que ayude a elegir a las mejores autoridades. Dejémonos de esas visiones sectarias que no han contribuido a encontrar los mejores líderes. Si queremos el desarrollo de nuestra región, queremos el desarrollo de nuestras ciudades, en nuestras elecciones, en las próximas elecciones, escojamos a los más responsables, a los que tienen toda esa cultura que hoy exigimos de responsabilidad, de conocimiento, de experiencia, para que elijamos a los líderes que van a poder producir el cambio en el país. Respecto a lo que señala sobre las ciudades, naturalmente en este periodo entre la emergencia y la reconstrucción, porque no es un cambio automático, no es que hoy día, este fin de semana acaba la emergencia y el lunes empieza la reconstrucción, por favor, no es así. Entre el periodo de emergencia y el periodo de reconstrucción hay un periodo de transición en el cual se tiene que hacer una gran evaluación, un gran diagnóstico sobre la base de evaluación de los daños y a partir de la evaluación de los daños planificar el territorio en la escala urbana y en la escala regional. Por supuesto, porque hoy todas las propuestas de planificación, así como los proyectos que están contenidos, tienen que estar consensuados. Y por eso incluso tiene que haber un adecuado programa de sensibilización social para que la población pueda entender cómo en algunos casos se va a tener que enfrentar a la relocalización. Y sobre ese tema, que fue el inicio de la pregunta, acá hay dos acciones paralelas, porque lo primero tendría que hacerse es, ya lo mencioné, una evaluación de los daños, y lo que debe conducir esta evaluación de los daños es a determinar cuáles son aquellas áreas que no son mitigables, que no es posible que por más muro que le pongamos se va a resolver la seguridad de estas poblaciones. Y esa evaluación de los daños al final nos debe dar un resultado de un inventario de aquellos sectores poblacionales que deben ser reubicables. Hay que hacer un inventario general en todas las ciudades, en todo el país, y luego en paralelo, tiene que haber otro grupo de trabajo en cada ciudad determinando cuáles son las posibles áreas de reubicación. Y cuando hablamos de posibles áreas de reubicación, mientras tengamos magnitudes menores, que ya lo digo, en el inventario se va a determinar, estos de repente pueden ser asimilados a las ciudades actuales en las zonas mitigables, en las zonas seguras de cada ciudad, pero en aquellas cuando hay una gran magnitud, de repente dentro de una visión de concepto de desarrollo urbano, tendríamos ya que pensar en una nueva ciudad.
porque la verdad hay magnitudes importantes, y si estamos hablando de reubicar 10.000 familias, pues habrá que crearle un centro poblado debidamente planificado, dotado con toda la infraestructura, en lotes de tamaño adecuado, con agua potable, con alcantarillado. Ciudades modélicas, ¿no? Con parques, exactamente, con parques, con transporte público, ¿no? Y con todo el equipamiento urbano que es necesario. Personas que viven en las zonas de, digamos, de riesgo, de alto riesgo, ¿cómo no van a preferir una nueva ciudad, un nuevo hábitat en condiciones seguras donde pueden desarrollarse sus hijos y su familia? Bien, arquitecto Arturo Yet, Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos de Perú, ha sido sumamente grato conversar con usted. Creo que, como bien usted apunta, hay todo un reto, ¿no? Un reto multidisciplinario, un multisectorial y de la población en su conjunto. Creo que la tarea de reconstrucción recién comienza, como usted bien decía, no es voltear la página, ¿no? Sino es todo un desarrollo, todo un proceso, ¿no? Sí, quizás las últimas palabras, esperamos que el gobierno le dé oportunidad a los colegios profesionales en este proceso de reconstrucción, ¿no? En el país hay ya experiencias a nivel institucional de reconstrucción. Uno, cuando se implementó CRIRSA para reconstruir la zona afectada por el terremoto en la región de Ancash, y que trajo como resultado más importante, ¿no?, la nueva ciudad de Chimbote, en la creación de Nuevo Chimbote. Pero también en Forsur, ¿no?, hubo una experiencia de repente con algunos aspectos discutibles, que es materia de evaluación, y por eso el Colegio de Arquitectos del Perú está promoviendo un evento en el cual se van a evaluar las dos experiencias, y a partir de ahí creemos que deberíamos plantear una nueva organización para enfrentar estos retos, en donde los profesionales de las diferentes especialidades participemos en forma responsable para lograr el desarrollo urbano sostenible. No seamos mezquinos, la responsabilidad es de todos, no solamente es del Consejo de Ministros, es responsabilidad de todos, ¿no? Y cuidado que esta discusión del concepto de SAR nos puede llevar de repente también a despropósitos. Entonces, mi sugerencia es crear formas de organización, probablemente que corresponde a la época contemporánea de este siglo XXI, con la incorporación de aquellos que conocen, que han sido preparados para enfrentar los retos que exige el país.